Lo siento por tu hijo. El gerente del hotel apareció, incómodo en su traje impecable. Señor Pardo, nosotros nos encargamos de la cancelación. No habrá cargos por el salón. Asentí, incapaz de hablar. En menos de una hora, el salón quedó vacío. Me senté en una de las sillas doradas, rodeado por casi $80.000 en flores y fuentes de champán intactas. El teléfono vibraba sin parar. Mensajes de amigos, familiares, gente que había estado ahí. No los leí. Un mesero se acercó titubeando. ¿Le traigo algo, señor? Negué con la cabeza. Manejé a casa como en piloto automático. El calor de la tarde temblaba sobre el asfalto. La casa se sintió enorme y vacía al entrar. La ausencia de Ana aún era un filo después de 8 años. El domingo por la mañana llegó un mensaje desde el número de Marcos. Ya no soy tu hijo. Nadia y yo seguiremos adelante juntos. No me llames, no me escribas. Para mí estás muerto. Lo leí 3 veces. Cada palabra se sentía definitiva, tallada en piedra. Por la tarde, un amigo me reenvió una publicación de Nadia en Instagram. La foto mostraba a Nadia en ropa casual, ojos enrojecidos, sin maquillaje, pero con un aire cuidadosamente estudiado. El pie de foto decía, destrozada, se queda corto. El papá de Marcos saboteó nuestra boda porque no soporta que alguien lo ame. Grabó una conversación privada, la editó para hacerme quedar como una mala persona y arruinó el día más feliz de mi vida. Para quienes preguntan, sí, Marcos y yo seguimos juntos. El amor de verdad sobrevive a los ataques. La publicación tenía cientos de me gusta y decenas de comentarios de apoyo. Reconocí algunos nombres, conocidos de negocios, amigos de Marcos, gente que debería saber mejor entre los comentarios, algunos disonantes. Yo estuve ahí. Esa grabación sonó bastante clara, pero se perdían entre los mensajes que la victimizaban. Dejé el celular y no lo volví a tocar en horas. El lunes por la mañana estaba sentado frente a Ricardo Cruz en su despacho del centro de Monterrey. Tenía 58 años, traje gris, ojos calculadores que habían visto toda clase de desastres familiares. Escuchó la grabación 2 veces, tomó notas y luego dio su diagnóstico. La grabación es completamente legal. La ley del Estado es clara, pero... Esperé el pero. Ella igual puede demandarte. Daño moral, difamación. Puede alegar que la grabaste en un baño o en un lugar donde había expectativa de privacidad, aunque no sea verdad. Puede hacerte la vida cara, incluso si pierde. Entonces se sale con la suya. Ricardo se recargó en la silla. No necesariamente, pero tienes que ser más inteligente que solo tener pruebas. Tienes que construir un patrón. Demostrar que esto no es un hecho aislado. Me deslizó una tarjeta de presentación. Investigador privado, discreto, caro pero minucioso. Guardé la tarjeta. ¿Qué busco? Su historial. Relaciones anteriores. Registros financieros. Cualquier cosa que muestre que este es su modo de operar. No un error puntual. Si ya lo hizo antes, esos hombres podrían estar dispuestos a hablar. Asentí, sintiendo cómo se formaba un plan. Ricardo agregó en voz más baja. Y Carlos, prepárate. Puede que tu hijo no recapacite, no pronto, quizá nunca. Las palabras cayeron pesadas, pero sonaban verdaderas. Al levantarme para irme, Ricardo añadió casi como de paso. Una cosa más. Hice que alguien revisara registros médicos, visitas al doctor. No hay registro de que Nadia Sosa haya ido a un ginecólogo en los últimos 2 años. Me quedé helado. ¿Entonces no está embarazada? No hay evidencia médica de que lo esté. Tampoco compras de vitaminas prenatales con su seguro. Ni citas programadas. O está mintiendo o tuvo un aborto espontáneo muy reciente del que no ha hablado. Sentí una mezcla de furia y extrañamente alivio. Entonces el embarazo era, en mi opinión, fingido. Usó el supuesto embarazo para presionar a tu hijo. Eso hace que el chantaje sea aún más calculado. Estaba fabricando urgencia sobre una ficción. Salí de la oficina de Ricardo y la luz dura de Monterrey me golpeó la cara. Tenía una grabación legal, pruebas de la manipulación de Nadia, pero Marcos seguía eligiéndola a ella. La victoria se sentía a ceniza. 3 carpetas manila se extendían sobre mi escritorio. El informe del investigador privado sobre el pasado de Nadia. La primera carpeta. Roberto Gómez,
45 años, ejecutivo de tecnología divorciado en 2022. El investigador encontró estados de cuenta bancarios que mostraban que Roberto le pagó $75.000 a Nadia después de 6 meses de relación. Su declaración: me amenazó con acusarme de abuso si no pagaba. Tengo una hija, una reputación. Pagué para que desapareciera. Segunda carpeta: Miguel Torres, 51 años, inversionista inmobiliario en 2020. Patrón similar. 4 meses de relación. Repentino anuncio de embarazo, exigencias de dinero. Miguel pagó $50.000 antes de que supuestamente Nadia sufriera un aborto espontáneo 2 semanas después. Tercera carpeta: David Chen, 48 años, dueño de una cadena de restaurantes en 2019. Pagó $30.000 para terminar la relación después de que ella amenazara con acusarlo de acoso laboral. Me recosté en la silla, procesando la cronología. 3 hombres en 5 años. $155.000 obtenidos mediante amenazas. Cada relación con el mismo guión: encanto agresivo, escalada rápida, embarazo o acusación, pago, desaparición. En las notas del investigador había una línea que me heló: perfil típico de depredadora financiera. Apunta a hombres 15 a 20 años mayores con patrimonio consolidado y reputación familiar que proteger. Marcos encajaba perfecto. No era rico por sí mismo, pero tenía un padre con 4 tiendas. Me revolvió el estómago entender lo calculado que había sido. Nadia no se enamoró de Marcos. Lo había investigado como quien evalúa una inversión. El miércoles por la tarde estaba en mi tienda principal revisando inventario cuando mi asistente se acercó. Hay alguien que quiere hablar con usted, dice que es algo personal. Una mujer esperaba cerca de la entrada. Poco más de 60 años, cabello canoso en un bob prolijo, pantalones sencillos, suéter ligero, un libro de biblioteca bajo el brazo. Tenía el rostro cansado, amable, con los pómulos de Nadia pero sin su dureza. Extendió la mano. Señor Pardo, soy Bárbara Cortés, la madre de Nadia. ¿Podemos hablar en privado? Mi primera reacción fue sospecha. ¿Sería otra maniobra? Pero sus ojos eran directos, tristes, genuinos. La llevé a mi oficina y cerré la puerta. Bárbara se sentó. Respiró hondo. Le debo una disculpa. Y quizá una explicación. Hablaba con cuidado, como si cada palabra costara algo. Vi lo que pasó en la boda. Una amiga me mandó el video que alguien subió a redes. Sentí un pinchazo. No sabía que había video. Llevo viendo a mi hija manipular gente desde que tenía 16 años. Novios, jefes, incluso a mí. Me robó $12.000 de mis ahorros hace 3 años. La denuncié, luego retiré la denuncia cuando lloró y prometió cambiar. Su voz no temblaba. Ha hecho esto antes, con otros hombres. No sabía los detalles, pero sí el patrón. Sale con alguien con dinero. De pronto la relación termina y, curiosamente, ella aparece con muebles nuevos, coche nuevo, viajes caros. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Bárbara sostuvo mi mirada. Porque usted intentó proteger a su hijo y él lo rechazó por hacerlo. Yo sé lo que duele eso. Nadia me hizo a un lado hace años. Solo me busca cuando necesita dinero o coartada. Hizo una pausa y bajó aún más la voz. Y porque está planeando algo más. Vi una conversación de mensajes con su hermana, Andrea. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de conversación? Bárbara sacó su celular. Abrió unas capturas. Sé que está mal, pero tenía que saber qué estaba tramando. Me pasó el teléfono. Los mensajes entre Nadia y Andrea eran casi un guión criminal. Nadia. Marcos ya está sin un centavo, pero su papá está forrado. La grabación es un problema, pero puedo darle la vuelta. Voy a convencer a Marcos de demandar a Carlos por daños emocionales. Nos repartimos lo que ganemos. Andrea. ¿Crees que Marcos va a demandar a su propio papá? Nadia. Marcos hace lo que yo le diga, ya lo aislé de todos. Dale un par de meses y le diré que se merece una compensación por sus traumas de infancia, o algo así. Lo hacemos de terapia, salud mental, esas cosas. Lo leí 2 veces, sintiendo la furia subir. Miré a Bárbara. ¿Me está entregando esto? Sí, respondió. Porque fallé como madre en algún punto. No sé dónde ni cuándo,
Pero yo crié esto, y no puedo verla seguir destruyendo vidas. Usted tiene los recursos para frenarla. Marcos está en peligro, aunque no lo vea. Hizo una pausa. Hay más. Correos donde Nadia habla de targets. Una hoja de cálculo con hombres que ha investigado, con estimados de ingresos. Trató a su hijo como una adquisición. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No solo rabia, sino estrategia. Bárbara regresó el jueves siguiente. Nos vimos en una cafetería, terreno neutral. Trajo más pruebas. Impresiones de publicaciones antiguas de Nadia en redes ya borradas, en las que presumía de pescar hombres con dinero. Nos sentamos 2 horas. Ella llenó los huecos que ni el investigador podía cubrir. La conversación pasó de la evidencia a algo más humano. Hablamos de la infancia de Marcos, de Ana, de lo difícil que fue todo tras su muerte. Bárbara contó su historia. El esposo que las abandonó cuando Nadia tenía 10 años. La soledad de criar a 2 hijas complicadas sola, con el salario de bibliotecaria. Ninguno de los dos dijo, me siento atraído por ti. Pero estaba ahí. 2 padres rotos por sus hijos, reconociéndose en el otro. Durante la siguiente semana, Bárbara y yo nos vimos 3 veces más. Al principio para hablar de estrategia legal, pero las conversaciones siempre terminaban derivando hacia libros, música, el clima agotador de Monterrey, la soledad de las casas vacías. Noté la inteligencia tranquila de Bárbara, su sentido del humor suave, la manera en que escuchaba de verdad. Ella notó mi empeño en ser justo, mi contención, incluso teniendo pruebas para destruir a Nadia en tribunales. El viernes por la tarde, Bárbara me envió un archivo por correo. Era la hoja de cálculo de Nadia, su proyecto. La abrí y sentí que la presión me subía. Encabezados de columna, nombre, edad, patrimonio estimado, vulnerabilidades, cronograma, ganancia esperada. La fila de Marcos decía, Marcos Pardo, 35, salario $85,000, pero padre dueño de 4 tiendas, culpa paterna, aislado, obsesionado con demostrar independencia. 6 a 8 meses, 500,000 a $1,000,000. 9 nombres encima, con fechas desde 2018. La mayoría marcados como completado $75,000, completado $50,000. Falló, demasiado inteligente. Falló, tenía capitulaciones. Le reenvié el archivo a Ricardo de inmediato. Su respuesta no tardó. Esto lo cambia todo. No es solo defensa, es evidencia de fraude sistemático. Podemos buscar cargos penales, pero hay que elegir bien el momento. Bárbara y yo nos reunimos de nuevo en la cafetería esa noche. Le mostré el correo de Ricardo. ¿Qué queremos?, preguntó. ¿Proteger a Marcos o castigar a Nadia? Pensé en ambas opciones. Primero, proteger a Marcos. Respondí al fin, aunque me odié toda la vida por ello. La mano de Bárbara se posó un momento, ligera, sobre la mía. Entonces lo haremos con cuidado, juntos. La palabra juntos se quedó entre nosotros, significando más que estrategia. El correo del investigador llegó un jueves por la mañana con asunto, nuevo desarrollo, urgente. Abrí el adjunto en el escritorio de la oficina. Eran capturas de mensajes entre Nadia y un corredor de locales comerciales. Ella había encontrado un local de lujo en San Pedro para abrir un spa, la renta mensual, $15,000. Su discurso para Marcos: seremos socios, tu licenciatura en negocios, mi experiencia como gerente, solo necesitamos capital inicial. Seguí leyendo. Cotizaciones de equipo por $180,000, estimados de remodelación por $120,000. El último mensaje me dejó helado. Nadia al corredor: mi prometido está tramitando un crédito de $200,000. Puedes apartar el local 2 semanas. Reenvié todo a Bárbara y a Ricardo al instante. 1 hora después llegó un segundo correo del investigador marcado confidencial, bomba. Adjuntaba el registro de una LLC en Delaware creada 2 semanas antes. Nombre de la empresa: Serenity Wellness Holdings. El único nombre en la escritura: Nadia Sosa. Ninguna mención de Marcos. Estados de cuenta bancarios mostraban enlaces con una cuenta en las Islas Caimán. La nota del investigador lo resumía.
Estructura típica para desvío de capital. Las compras de equipo se facturan a proveedores fantasma que ella controla desde la cuenta offshore. El dinero desaparece. El negocio fracasa. Ella se esfuma con el capital. El socio queda con la deuda de $200.000 y sin activos. Recomiendo intervención inmediata. Ya había visto esquemas así en el mundo empresarial. Contratistas que sangran inversores, proveedores que facturan mercancía inexistente. Marcos no era socio, era una fuente de financiamiento. Llamé a Ricardo. Tengo que detener esto sin que sepan que fui yo. ¿Se puede? Pensó un momento. Denuncia anónima al departamento de riesgos del banco. Adjunta el historial crediticio de ella, la estructura de la LLC, la cuenta offshore. Los bancos odian el riesgo de fraude. Esa tarde creé un correo anónimo desde una computadora de biblioteca, rodeado de estudiantes y jubilados leyendo noticias. Adjunté el reporte de crédito de Nadia, la escritura de la LLC y los documentos de la cuenta en Caimán. Asunto: alerta de fraude. Solicitud de crédito de Marcos Pardo. Cuerpo: la supuesta socia, Nadia Sosa, arrastra $43.000 en deudas, una cuenta offshore y control exclusivo de la empresa que el señor Pardo cree codirigir. Recomiendo revisar señales de fraude. Envié el correo antes de poder arrepentirme. 2 días después, el número de Marcos apareció en la pantalla. No contesté. Solo llamaría para reclamar o pedir algo. El buzón de voz que dejó fue breve y cargado de rabia. Sé que fuiste tú. El banco rechazó el crédito. Dijeron que alguien les mandó información de Nadia. Has tocado fondo. Guardé el mensaje. 1 hora después, Nadia marcó desde el celular de Marcos. Carlos, tenemos que hablar de límites. Estás interfiriendo en las decisiones de negocios de Marcos. Tampoco contesté. Las siguientes semanas, Nadia empezó a aparecer demasiado seguido en mi órbita como para ser casualidad. El lunes por la mañana estaba en mi cafetería habitual antes del trabajo. Se acercó a mi mesa con una sonrisa dulce. Carlos, qué coincidencia. ¿Podemos hablar? Extraño ver a Marcos con su papá. El miércoles la vi en el estacionamiento de la tienda cuando salía a comer. El viernes apareció en el bar de un restaurante donde yo cenaba con un proveedor. Se sentó sola, pidió una copa, me miró y sonrió. Cada vez me aseguré de no estar solo. Me quedé en la zona más concurrida de la cafetería. Llamé al gerente de la tienda para que me acompañara al auto. Le pedí al proveedor que se quedara un rato más hasta que ella saliera. En todas esas ocasiones, el celular estaba en mi bolsillo, grabando. El sábado por la tarde, Nadia apareció en la tienda otra vez. Ahora en ropa deportiva ajustada, estratégica. Esperó a que los clientes se fueran y se acercó al escritorio. Quería disculparme en privado. ¿Podemos hablar en tu oficina? Me puse de pie, pero no me moví hacia adentro. Lo que tengas que decir, dilo aquí. Sara está a pocos metros. Señalé a mi gerente, que nos observaba a 10 pasos. Nadia bajó un poco la voz, haciéndola casi íntima. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Entiendo que quieras proteger a Marcos. Quizá podríamos empezar de nuevo, tú y yo. Alargó la mano hacia mi brazo. Retrocedí. Sara, ¿puedes venir un momento? Dije en voz alta. Nadia ya se iba. Esa noche salí con Bárbara al Museo de Arte de Monterrey, nuestro cuarto encuentro fuera del contexto estrictamente legal, aunque ninguno lo llamó cita. Caminamos por la sala de arte contemporáneo, comentando una escultura que a ella le recordaba un libro que estaba leyendo. Me descubrí sonriendo de verdad por primera vez desde antes del compromiso de Marcos. Después, con una copa de vino en un pequeño bar cercano, le conté los intentos de Nadia por arrinconarme a solas. Bárbara frunció el ceño. Está preparando una trampa. Manual de Nadia. Crear situaciones ambiguas para luego alegar acoso o algo peor. Lo sé. Estoy documentándolo todo. Nunca estoy solo con ella. Siempre grabo. Odio que tengas que vivir así, dijo apretando mi mano. Pero me alegra que te cuides. Su mano se quedó sobre la mía un poco más de lo necesario. Ambos lo notamos. Ninguno se apartó. Durante las siguientes 2 semanas, Bárbara y yo establecimos una rutina. Café 2 veces por semana,
cenas los fines de semana, llamadas largas en las noches hablando de todo menos de nuestros hijos. Ella me recomendó novelas actuales que yo jamás habría escogido. Yo la llevé a un concierto de la orquesta en el Auditorio de San Pedro. Lloró durante el Brahms. Una noche, en su departamento, los documentos legales quedaron a un lado mientras hablábamos de nuestras vidas antes del daño. Le hablé de Ana, 8 años fallecida, y de cómo, desde entonces, más que vivir, solo me había dedicado a sostener las estructuras. Ella me habló del marido que se fue, de lo agotador que fue sacar adelante a 2 hijas sola. En algún momento sonó mi celular, otro número bloqueado, probablemente Nadia. Pensé en los reportes del investigador, en la intervención con el banco, en la documentación de cada intento de seducción. Estaba protegiendo a mi hijo, pero Marcos lo veía como una guerra personal. La pregunta me perforó por dentro, más fuerte que nunca. ¿Realmente lo estaba ayudando o solo estaba castigando? El mensaje de Bárbara llegó minutos después de que colgara la llamada. Deja de sobrepensarlo. Estás haciendo lo que es necesario. Duerme. El domingo siguiente, Bárbara y yo nos encontramos en nuestra mesa habitual de la cafetería. Me deslizó su celular. Andrea subió esto ayer. Lee los comentarios. Era una foto de Nadia y Marcos viendo departamentos. El pie decía: nuevos comienzos a pesar de los obstáculos. Comentarios de las amigas de Nadia. Tu futuro suegro está loco. ¿Has pensado en una orden de restricción? Sentí como la opinión pública se inclinaba en mi contra. Está construyendo una narrativa, dije. Se está preparando para algo más grande que solo intentar seducirme. Bárbara alzó la vista. Que venga. Ricardo tiene todo documentado, estamos listos. El correo certificado llegó a las 9 de la mañana de un martes. Firmé en la cochera. Reconocí enseguida el membrete del despacho de la contraparte. Demanda civil. Nadia Sosa y Marcos Pardo contra Carlos Pardo. Me quedé de pie, leyendo bajo el sol ya caliente de abril. Las acusaciones: daño moral intencional, difamación, interferencia ilícita en relaciones comerciales, reclamo de daños, $500.000. El relato de los abogados de Nadia era pulido. Carlos Pardo, padre celoso y controlador, destruyó la felicidad de su hijo por pura envidia. Decían que yo había manipulado el audio, saboteado oportunidades de negocio y humillado públicamente a la pareja durante la boda. Lo leí 2 veces, sintiendo una furia fría. Esa tarde estaba de nuevo frente a Ricardo. Él ya había trazado líneas rojas con una pluma sobre el documento. Es una demanda agresiva pero chapucera, señaló el párrafo 3. Alegan que el audio fue fabricado. Tenemos peritaje, metadatos y el archivo original que demuestran lo contrario. Pasó a la página 5. Afirman que saboteaste las oportunidades de negocio. Para eso tendrían que probar que fuiste responsable de la decisión del banco. Con un correo anónimo no tienen cómo. ¿Pueden ganar? Ganar no. Pero sí pueden hacerte la vida imposible. Larga, cara y desgastante. Eso es lo que buscan. Que te canses y les pagues para que se vayan. No pienso pagar. Ricardo sonrió apenas. Bien, porque aquí está nuestra contrademanda. Tomó otra carpeta. Fraude, intento de extorsión, chantaje. Tenemos a las víctimas anteriores dispuestas a declarar la cuenta offshore, la hoja de cálculo, los mensajes con Andrea. Cuando terminemos, Nadia no podrá repetir esta jugada en mucho tiempo. Me enteré por un contacto del gremio que Marcos había sido despedido. No renunció, como decía la versión de Nadia en redes. Martín, un conocido mutuo, me llamó con reticencia. Pensé que debías saberlo. Marcos no es el mismo. Lleva semanas llegando tarde, entregando mal los proyectos. La semana pasada explotó con su jefe, lo corrieron. Tragué saliva. Él amaba ese trabajo. Está irreconocible, Carlos. Flaco, pálido. Lo que sea que esté pasando con esa mujer, lo está destruyendo. Colgué y de inmediato empecé a redactar un correo. Hijo, supe lo del trabajo. Por favor, háblame. Para lo que necesites, aquí estoy. Esta demanda no cambia que te quiero. Lo mandé a su correo personal, al laboral, por mensaje de texto. Todo regresó rebotado o quedó en no leído. Nadie había bloqueado todos los canales.
Las semanas siguientes le escribí cartas a mano, en papel bueno. Ninguna decía lo mismo. En una, le pedía perdón por la forma en que expuse todo en la boda, aunque defendía el porqué. En otra, le explicaba más detalles de la investigación. En otra, le ofrecía ayuda económica sin condiciones. En otra, le hablaba de recuerdos de su infancia. Las envié al departamento donde había vivido. Ninguna fue devuelta, ninguna fue contestada. Me imaginé a Nadia interceptándolas, leyéndolas primero, decidiendo cuál, si alguna, le mostraría. El silencio se volvió peor que su enojo. El enojo al menos era un vínculo. El silencio era ausencia total. Una tarde, Bárbara me llamó con voz tensa. Andrea me contó que Marcos va a vender su departamento. Sentí que el piso se inclinaba. Es su único patrimonio. Lo compró hace 5 años. Nadia lo convenció de que necesitan el dinero para los gastos legales y vivir mientras encuentra trabajo. Andrea dice que ya hay agente inmobiliario. Hice cuentas al vuelo. Marcos lo había comprado en 240.000 pesos. Con la subida de precios, quizá valía 290.000 pesos ahora. Después de la hipoteca, tendría tal vez 80.000 pesos de capital. Nadia quemaría ese dinero en meses, dejándolo sin nada. ¿Y si lo compro yo con una empresa? ¿Sin que él sepa? El silencio de Bárbara me dijo que ya había pensado en eso. Al final se enteraría, y lo vería como otra forma de control. Lo sabía, pero me dolió escucharlo. Desesperado, le mandé mensajes de video al celular de Marcos. Me grabé en la sala, intentando sonar calmado pese al temblor de la voz. Marcos, no te pido que me perdones, te pido que mires las pruebas con ojos claros. Nadia tiene una cuenta en Caimán. Ha hecho esto con al menos otros 3 hombres. Puedo demostrártelo. Te voy a enviar todo. Solo míralo, por favor. Adjunté PDFs, estados de cuenta, el informe del investigador, capturas de la hoja de cálculo. El mensaje constaba como entregado, pero nunca abierto. Grabé otro. Sé que no puedes escuchar esto. Nadia bloquea todo. Pero necesito que sepas que lo volvería a hacer. La grabación, el banco, todo. Porque eres mi hijo, y verte destruido me mataría. Ese no lo envié. Demasiado desnudo. Una noche de finales de abril, estaba en mi despacho rodeado de carpetas cuando miré el marco con la foto de Marcos en su graduación de preparatoria. El celular quedó sobre la mesa con la pantalla encendida mostrando las fechas de la demanda. Periodo de pruebas en 3 semanas. Declaraciones en 6. La vida de Marcos se desmoronaba, sin trabajo, vendiendo su departamento, endeudado, aislado con su manipuladora. Mi intervención se suponía que debía protegerlo. En cambio, estaba peor que al inicio y me veía como el enemigo. La pregunta de siempre regresó con más fuerza. ¿Y si yo también estaba equivocado? No respecto a ella. La evidencia era abrumadora, sino respecto a cómo lo había hecho. La exposición pública en la boda, la intromisión constante. Tal vez había lecciones que solo se aprendían con dolor. Conduje hasta el departamento de Bárbara sin avisar. Ella abrió la puerta, vio mi cara y me jaló adentro sin hacer preguntas. Nos sentamos en el sofá, su mano en la mía, mientras yo por fin ponía en voz alta todas las dudas. Ella escuchó todo antes de responder. Nadia arruinó la vida de 3 hombres antes de Marcos, dijo al fin despacio. Tú tenías una grabación legal de que intentaba chantajearte. ¿Qué opción tenías? ¿Pagarle? ¿Dejarla seguir? Pero Marcos tomó decisiones. Me cortó con suavidad. Tú le diste información. Él la rechazó. No puedes proteger a alguien de sí mismo para siempre. Apoyó sus manos en mi cara. No eres cruel. No eres vengativo. Eres un padre viendo a su hijo tomar decisiones terribles y haciendo lo único que puedes. Construir un registro para que, cuando por fin se quite la venda, la verdad esté ahí. Descansé la frente contra la suya. Algo se aflojó en el pecho. Ese fin de semana, Ricardo me mostró 2 versiones de nuestra respuesta legal, defensiva y ofensiva. La defensiva se enfoca en tumbar la demanda y ya, explicó. La ofensiva hace esto muy público y muy feo. Sacamos a la luz a las víctimas anteriores. Exponemos el esquema offshore, pero el nombre de Marcos está en la demanda. Va a salir salpicado. Miré ambos documentos.
La firma de Marcos aparecía al pie de la denuncia contra mí, pero él también era una víctima. Había sido manipulado para atacar a su propio padre. Elegí la ofensiva. Marcos necesita ver toda la verdad, dije, aunque me odie por ello. Esa noche caminamos Bárbara y yo por su colonia, el aire por fin fresco. «Cuando todo esto termine», preguntó, «la demanda, la exposición, puede que Marcos nunca te perdone». «Lo sé». «¿Vas a poder vivir con eso?» Pensé en los últimos meses, descubrir el plan de Nadia, la boda, perder a Marcos, conocer a Bárbara. La respuesta me sorprendió. Sí, porque sabré que hice todo lo posible por salvarlo, aunque él no lo vea así. El edificio del Palacio de Justicia de Nuevo León se alzaba en el centro como un bloque de vidrio y concreto. Me senté en la mesa de la defensa junto a Ricardo, viendo al abogado de Nadia acomodar papeles con seguridad estudiada. La jueza Morales, de unos 50 y tantos, ojos filosos y fama de no tolerar demandas frívolas, presidía. El abogado de Nadia, un tal Davis, presentó su alegato inicial con dramatismo. Carlos Pardo, padre celoso y controlador, no pudo soportar la felicidad de su hijo. Ideó un plan para destruir la relación. Marcos estaba en la galería junto a Nadia, con un traje que le quedaba grande. Había bajado de peso. La piel se le veía cetrina. Bárbara estaba 3 filas atrás, sola. Nuestros ojos se cruzaron. Incliné la cabeza. Ella me devolvió el gesto. Ricardo esperó con una calma depredadora. Tenía un bloc amarillo lleno de notas y 3 cajas de evidencia a sus pies. Nadia subió al estrado. Juró decir la verdad con una mano sobre la Biblia, como si eso significara algo. Su abogado la condujo a través de su historia. Se enamoró de Marcos. Estaba ilusionada por entrar a la familia, pero yo fui hostil desde el primer momento. Dijo que yo había cuestionado sus finanzas, que la había investigado sin autorización, que luego había grabado una conversación privada en la que ella bromeaba de manera muy tonta sobre una casa. Carlos puso esa grabación en la boda, delante de 200 personas. Sus ojos se llenaron de lágrimas perfectas. Lo perdimos todo. Marcos perdió su trabajo, nuestros ahorros, todo, por la obsesión de su papá. Ricardo no fue agresivo al contrainterrogar. Solo hizo 3 preguntas. Señora Sosa, ¿cuántos hombres ha tenido como pareja en los últimos 5 años que fueran significativamente mayores que usted y económicamente establecidos? Nadia dudó. No veo cómo eso va a volverse muy relevante, intervino Ricardo. Ya lo verá su señoría. Luego empezó a desplegar nuestra historia pieza por pieza. Señoría, esto no trata de un padre celoso. Trata de una depredadora que ha repetido este mismo esquema al menos con 3 víctimas antes del señor Pardo hijo. Primero presentó el peritaje de audio. Un experto, por videodeclaración, explicó que el archivo de la boda era auténtico, sin cortes, con metadatos verificables. El abogado de Nadia objetó una vez tras otra. La jueza lo fue callando. Voy a escuchar la evidencia, licenciado. Luego vinieron los estados de cuenta de Nadia. El historial de crédito con los $43,000 de deuda, el desalojo, las demandas de cobranza. Después la escritura de la empresa en Delaware, Serenity Wellness Holdings, con ella como única dueña, pese a que le dijo a Marcos que serían socios. Y la cuenta en las Islas Caimán abierta 3 semanas antes del proyecto de Spa. Cada documento encajaba como un ladrillo en un muro. Ricardo llamó a Roberto Gómez. Un hombre de 40 y tantos, con traje caro y canas en las sienes, entró al estrado con el rostro cargado de vergüenza. Juró decir verdad. No miró a Nadia ni una vez. Señor Gómez, ¿cómo conoció a la señora Sosa? Salimos unos 6 meses hace 3 años. ¿Cómo terminó esa relación? Roberto respiró hondo. Me dijo que estaba embarazada, que el hijo era mío. Luego dijo que necesitaba $100,000 para atención médica y para irse lejos sin hacer ruido. O iba a decirle a mi exesposa que la había embarazado en plena batalla por la custodia de mi hija. Tenía miedo de perder a mi niña. ¿Qué hizo? Le pagué $75,000. Era todo lo que pude juntar rápido. 2 semanas después me mandó un mensaje diciendo que había perdido al bebé.
Luego desapareció. Cambió de número. Se fue. Mostró los comprobantes de transferencia y capturas de mensajes donde Nadia exigía el dinero explícitamente. El silencio en la sala era absoluto. El abogado de Nadia intentó relativizar. Señoría, las acusaciones del señor Gómez no han sido probadas. Ricardo lo interrumpió con otro documento. Tenemos 2 víctimas más, dispuestas a declarar. Miguel Torres, que pagó $50.000 bajo circunstancias similares en 2020. David Chen, que pagó $30.000 en 2019, mismo patrón, embarazo, amenaza, pago, desaparición. La jueza hojeó sus declaraciones juradas con ceño cada vez más fruncido. Nadia se levantó de golpe. Están mintiendo, esto es una conspiración. Carlos les pagó. Siéntese, señora Sosa. La voz de la jueza retumbó. Una sola interrupción más y la sacaré de la sala. El control de Nadia estaba hecho trizas. Se volvió hacia Marcos, buscando apoyo, pero él miraba al piso, con el rostro devastado. La jueza Morales habló al cabo de unos minutos. He escuchado suficiente. Miró a Nadia con dureza. Esta demanda no solo carece de mérito. Todo indica que forma parte de un patrón de fraude y extorsión. Se volvió hacia mí. El señor Pardo grabó legalmente una conversación en la que usted, señora Sosa, lo chantajea. Esa grabación se ha demostrado auténtica. Sus reclamos se rechazan. Golpeó el mazo. La demanda queda desestimada con perjuicio. Además, la señora Sosa deberá cubrir las costas legales del demandado por un monto de $47.000. El rostro de Nadia se vació de color y remitiré este caso a la Fiscalía del Estado para investigar posibles delitos de fraude y extorsión. Con otro golpe de mazo, la audiencia terminó. Salí del juzgado hacia el calor de la tarde, aflojando la corbata. Ricardo estaba exultante. Salió mejor de lo que podía esperar. La jueza no remite casos así por gusto. Eso significa que la Fiscalía va a mirar muy de cerca a Nadia. Bárbara se acercó y me abrazó breve, con cautela por estar en público, pero con un alivio inmenso en los ojos. Entonces vi a Marcos apoyado en un parquímetro, solo, desorientado. Nadia estaba a unos metros de distancia hablando por celular, a gritos. Me acerqué despacio. Hijo. Me miró y por primera vez en meses pareció verme de verdad. Papá, esos hombres, lo que dijeron, lo sé, respondí. Lo siento. Ojalá no hubieras tenido que enterarte así, pero necesitabas escuchar todo. Marcos tragó saliva. La cuenta en Caimán, el embarazo falso, ¿algo de eso era de verdad? Quise consolarlo con medias verdades, pero elegí la honestidad. No lo creo, Marcos. El investigador encontró evidencia de que te investigó a ti antes de conocerte. Tu salario, mis tiendas, todo. Te eligió a propósito. Él se recargó contra el parquímetro. Renuncié a mi trabajo por ella. Vendí mi departamento. Te demandé, a mi propio padre, por alguien que acaba de llamar idiota a sus espaldas, que nunca estuvo embarazada, que nunca sintió nada real. Me acerqué un paso más. No estabas ciego, estabas manipulado por una profesional. Eso no te hace tonto, te hace humano. Lo perdí todo. No tengo nada. Soy nada. Susurró. Lo abracé. El primer abrazo en muchos meses. Me tienes a mí. Siempre me has tenido, dije con la voz quebrada. Eso nunca cambió. Marcos se rompió entonces. Lloró contra mi hombro como no lo hacía desde niño. Lo sostuve, sintiendo cómo algo que había estado mal colocado desde hacía meses volvía lentamente a su sitio. Dentro del juzgado, la policía se acercaba a Nadia. La jueza ya había enviado el informe a la Fiscalía. Las pruebas de fraude y extorsión estaban ahí, pero la libertad bajo fianza aún era posible. Y una cosa aprendí. Las personas como ella siempre buscan huir. Esa noche no dormí mucho. A la mañana siguiente me llamó el investigador. La Fiscalía pidió orden de presentación, pero Nadia no se presentó. Hay indicios de que dejó la ciudad. Probablemente se fue con lo único que le quedaba, esos $47.000 que debía pagarte de costas. No la perseguí. Con que se hubiera ido de la vida de Marcos me bastaba. Agosto llegó con las lluvias de verano, lavando la ciudad.
Marcos se mudó a la habitación de huéspedes de mi casa mientras se estabilizaba. Empezó terapia. Buscó trabajo. El proceso fue lento. Reconstruir tarda mucho más que deshacer, pero lo vi regresar poco a poco. Risas en el desayuno. Preguntas genuinas sobre mi día. Comentarios sobre planes futuros. Una tarde estábamos sentados en el patio. Bárbara, Marcos y yo. Tomé la mano de Bárbara. «Tenemos algo que decirte», anuncié mirándolo a él. «Bárbara y yo vamos a comprometernos». La reacción de Marcos nos desarmó. «Ya era hora, papá», sonrió. «Ella está demasiado bien para ti». Bárbara soltó una carcajada y yo sentí algo que creía perdido. Plenitud. A finales de agosto hicimos una pequeña reunión de compromiso en casa. 20 personas cercanas. Nada ostentoso, pero todo auténtico. Bárbara llevaba un vestido azul sencillo y estaba radiante. Marcos se colocó a mi lado como testigo principal, con la salud regresando a su rostro. Cuando llegó el momento del brindis, Marcos tocó su copa. «Necesito decir algo». La sala se quedó en silencio. Durante meses pensé que mi papá era el enemigo, que era controlador, celoso, incapaz de aceptar mi felicidad. Miró alrededor, luego a mí. Pero con el tiempo entendí algo. A veces el acto de amor más grande es decir no, cuando todos dicen sí. Es plantarte entre alguien que quieres y un peligro, aunque esa persona te odie por hacerlo. Respiró hondo. «Papá, me salvaste la vida, me dejaste odiarte, demandarte, cortarte de mi vida, y aún así no dejaste de intentar protegerme. Eso no es control, eso es amor». Sentí que la garganta se me cerraba, pero logré responder. «Eres mi hijo. Lo haría otra vez, todas las veces que hiciera falta». Marcos alzó la copa. «Por Carlos y Bárbara, dos personas que entienden que el amor de verdad no siempre es suave. A veces es decir las verdades más duras y mantenerse firme cuando todo te grita que renuncies». Las copas chocaron. El murmullo de felicitaciones nos rodeó. Miré a mi alrededor. Mi hijo, de pie, entero de nuevo. La mujer a quien amaba a mi lado. Un futuro que no había imaginado posible después de tanta ruina. La venganza no fue destruir a Nadia, fue esto, salvar a Marcos y encontrar a Bárbara. Esa es la victoria que importa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.